Muy buenos días a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los pensadores más provocadores y revolucionarios de la historia, Friedrich Nietzsche. Si alguna vez te has preguntado qué significa vivir de verdad, crear tu propio camino o desafiar todo lo que te han enseñado, quédate, porque las ideas de este filósofo alemán te van a volar la cabeza. Prepárate para un viaje que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Para entender su pensamiento, primero debemos conocer al hombre. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en un pequeño pueblo de Alemania. Su padre era un pastor protestante, pero falleció cuando Friedrich tenía apenas 5 años, un evento que marcó profundamente su vida. Desde muy joven demostró un talento excepcional para la música, la literatura y los idiomas clásicos. Era un verdadero prodigio. Tan brillante era que con solo 24 años se convirtió en profesor de filología en la prestigiosa Universidad de Basilea. Imagínense, un profesor universitario a esa edad. Sin embargo, su salud siempre fue muy frágil. Fuertes dolores de cabeza y otros padecimientos lo obligaron a abandonar la enseñanza para dedicarse por completo a lo que sería su verdadera pasión, la filosofía y la escritura. Y fue ahí donde desató todo su genio. Nietzsche no se andaba con rodeos, se atrevió a cuestionar las creencias más arraigadas de la sociedad de su tiempo, criticó con una dureza increíble la religión y la moral tradicional, argumentando que éstas no hacían más que limitar la grandeza y el potencial del ser humano. ¿Han escuchado la famosa frase «Dios ha muerto»? Pues fue él quien la proclamó, y no como un grito de alegría, sino como un diagnóstico de su época. Para él, esta frase significaba que los valores absolutos y las creencias que habían sostenido a la civilización occidental durante siglos habían perdido su fuerza y ya no eran creíbles en la era moderna. Con la muerte de Dios, Nietzsche nos dejaba un vacío, pero también una oportunidad monumental, la de crear nuestros propios valores. De aquí nacen algunas de sus ideas más fascinantes, por ejemplo, el concepto del superhombre o Übermensch. No se trata de un superhéroe con capa, sino de un ser humano que se eleva por encima de la mediocridad, que es capaz de crear su propio código moral y de vivir con una voluntad inquebrantable. Otra de sus ideas más poderosas es el eterno retorno. Imagina por un momento que cada instante de tu vida, cada alegría, cada dolor, cada decisión, se repitiera una y otra vez por toda la eternidad. ¿Cómo vivirías? Nietzsche nos reta a vivir de tal manera que quisiéramos repetir cada momento, asumiendo la responsabilidad total de nuestra existencia con pasión y valentía. Escribió obras que cambiaron la filosofía para siempre, como Así habló Zaratustra, una especie de poema filosófico donde presenta al superhombre, más allá del bien y del mal, donde desmantela la moral tradicional y la genealogía de la moral, donde investiga el origen de nuestros conceptos de bueno y malo. Lamentablemente, su mente brillante se apagó demasiado pronto. En 1889, mientras vivía en Turín, Italia, sufrió un colapso mental del que nunca se recuperó. Pasó sus últimos 10 años en silencio, cuidado por su madre y su hermana. Friedrich Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900 a los 55 años. Aunque en vida fue un pensador incomprendido y solitario, hoy es reconocido como uno de los filósofos más influyentes de la historia, un maestro que nos enseña a vivir con autenticidad, coraje y un profundo amor por la vida, o como él lo llamaría, amor fati. Ahora que conocemos su vida y sus ideas principales, vamos a profundizar en algunos conceptos clave que nos ayudarán a entender mejor su pensamiento. Empecemos con una de sus metáforas más famosas. El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. ¿Qué significa esto? Significa que el ser humano no es un ser acabado, sino un puente, un proceso de transición. Por un lado, tenemos a la bestia, que representa nuestros instintos más básicos, nuestra herencia animal, la comodidad y la debilidad. Por el otro, está el superhombre, el ideal de un ser que ha superado esa animalidad, que no se conforma,
y que es capaz de crear sus propios valores para darle un sentido superior a su existencia. El hombre está en medio, en una tensión constante, con la posibilidad de caer hacia la bestia o de esforzarse por ascender hacia el superhombre. Esto nos lleva a entender por qué a Nietzsche se le llama un filósofo vitalista. Para él, el valor supremo es la vida misma. Su filosofía es un rotundo sí a la vida, pero no a una vida fácil y sin problemas. Al contrario, decir sí a la vida para Nietzsche es abrazarla con todo lo que trae: la alegría y el dolor, la salud y la enfermedad, el éxito y el fracaso. Él creía que el sufrimiento no es algo que debamos evitar, sino una parte esencial del crecimiento. Es a través de la superación de las dificultades como nos volvemos más fuertes. ¿Y cómo se manifiesta esta vida? Nietzsche la describe como voluntad de poder. Pero cuidado, no se trata de dominar a los demás como un tirano. La voluntad de poder es una fuerza interior que nos impulsa a crecer, a expandirnos, a ser más creativos, a superarnos constantemente a nosotros mismos. Es la energía que impulsa a una planta a crecer hacia el sol, al artista a crear su obra maestra y al filósofo a buscar la verdad. Con esta idea en mente, podemos entender su feroz crítica a la moral tradicional, a la que llamó moral de esclavos. Según Nietzsche, esta moral, que nace del cristianismo y de filosofías como la de Platón, glorifica la debilidad. Valores como la humildad, la obediencia, la compasión o la piedad son, para él, invenciones de los débiles para controlar a los fuertes. Es una moral que reprime los instintos vitales, nos hace sentir culpables por ser poderosos y nos enseña a poner la otra mejilla, negando así la voluntad de poder. Entonces, si esa es la moral de esclavos, ¿cuál es la moral de Nietzsche o la moral de señores? Para él, lo bueno no es lo humilde o lo obediente. Lo bueno es todo aquello que afirma la vida, lo que aumenta nuestra fuerza, nuestra creatividad, nuestra voluntad de poder. Es lo noble, lo fuerte, lo valiente. Y lo malo, en consecuencia, es lo débil, lo que decae, lo que niega la vida y nos arrastra hacia la mediocridad. Esto nos coloca en una posición de una responsabilidad inmensa. El hombre debe ser el creador de su propia moral. Ya no podemos depender de un Dios o de una sociedad que nos diga qué está bien y qué está mal. Cada individuo debe convertirse en su propio legislador, creando valores que estén en armonía con su propia voluntad de poder y que le permitan vivir una vida plena y auténtica. Y aquí volvemos al superhombre. El superhombre es precisamente aquel que ha logrado esta hazaña. Ha matado a Dios dentro de sí mismo, se ha liberado de la moral de esclavos y ahora baila y ríe mientras crea su propio mundo de valores. El sentido de la vida, por lo tanto, no es esperar una recompensa en el más allá, sino convertirse en este superhombre aquí y ahora, haciendo de nuestra propia vida una obra de arte. Entonces, ¿el sentido de la vida es realmente el superhombre? Desde la perspectiva de Nietzsche, la respuesta es un sí rotundo. El superhombre no es un destino final, sino un horizonte, una dirección que le da sentido a nuestro esfuerzo. Es el ideal que nos inspira a superar nuestras limitaciones, a abrazar el sufrimiento como una herramienta de crecimiento y a afirmar la vida en su totalidad. Es la justificación terrenal de nuestra existencia, una vez que hemos abandonado las justificaciones celestiales. En resumen, la filosofía de Nietzsche es una llamada a la acción. Nos invita a dejar de ser ovejas de un rebaño y a convertirnos en leones, en creadores. Nos pide que examinemos nuestras vidas y nos preguntemos: ¿estoy viviendo según valores que he elegido yo mismo o estoy siguiendo ciegamente lo que otros me han impuesto? ¿Estoy abrazando la vida con todas sus consecuencias o estoy huyendo del dolor y buscando una comodidad paralizante? Pensar como Nietzsche es atreverse a estar solo, a ser incomprendido, a forjar tu propio camino en un mundo que prefiere la conformidad. Es una filosofía exigente, a veces dura, pero increíblemente liberadora. Nos recuerda que tenemos dentro de nosotros un poder inmenso, el poder de definirnos a nosotros mismos y de vivir una vida que valga la pena ser vivida una y otra vez por toda la eternidad.
Espero que este recorrido por el pensamiento de Friedrich Nietzsche te haya resultado tan fascinante como a mí. Sus ideas siguen resonando hoy con una fuerza increíble, desafiándonos a ser más valientes, más creativos y, en definitiva, más vivos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Este es un trabajo realizado por Jason Hernández y Luis Peña para nuestra formación personal realizado para Ética y Valores en el programa del SENA en la técnica de mantenimiento de motores diésel sin ánimo de lucro. Gracias por su atención. Feliz pero feliz días buenos.